Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, ¿ustedes qué tal? Bien, bien, gracias. Vamos a ver cuántos vienen, ¿verdad? Hola, Buenos días, maestro. habla de nuevo, José Eduardo. Buenos días, maestro. Ok, Maestro, a Leudi se le presentó una emergencia. ¿a quién? A Leudi Morillo. Bueno, que mande un mensaje. Bueno, pues está bien, yo le digo. Miren, vamos a comenzar de una vez, los que vayan a entrar, que vayan entrando, ¿ok? Yo le expliqué por el chat. ¿Lo vieron, verdad? Sí, profesor, estamos activos aquí. Ok. Este proceso es importante que nosotros lo entendamos bien, ¿ok? Que son los cambios de entropía de gases ideales. Usted sabe, los gases ideales responden a una ecuación de gases ideales que la vamos a poner aquí, aunque no lo estoy mirando ahí, yo lo abro enseguida, para entender que nosotros cuando hablamos de termodinámica y hablamos de los procesos termodinámicos, nosotros hablamos de cambio de estado de la materia, pero no son necesariamente cambio de estado en cuanto a pasar a sólido, líquido y gas. También están. Cambio de estado en termodinámica, un estado está definido por las condiciones de esa materia en ese momento. ¿Ok? O sea, las condiciones son la temperatura, que varía la temperatura, cambia de estado, aunque no cambie de estado de la materia, aunque no pase de líquido a gas. Pero si usted calienta agua de temperatura 1 a la temperatura 2, hubo un cambio de estado para la termodinámica. ¿Ok? O sea, si usted calienta agua de 25 grados centígrados a 60 grados centígrados, aunque esté a presión atmosférica, cambió la temperatura, cambió la energía interna. Si cambió la energía interna, al calentarlo, cambió la entalpía. Y si cambió la entalpía, cambió la entropía. Entonces, eso es para nosotros un cambio de estado. Ahora, el cambio de estado ideal es el cambio en los gases. Entonces, nosotros vamos a ver cambio de estado en gases ideales.
que obedecen a esta fórmula. Si ustedes recuerdan, la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante general de los gases por la temperatura. Esa relación, espérense un segundito. Ok, entonces esa relación, presión por volumen, es igual al número de moles por la constante general de los gases por la temperatura. Pero esto tiene una condición, es que la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. El volumen tiene que estar en litros. La presión tiene que estar en atmósfera. En atmósfera. Y el número de moles. Pero N son moles, que es la masa, la materia. Ok. Ahora, como R tiene que tener esta relación, estas variables, tiene que estar involucrada en R. Por lo tanto, esa R, que es la constante de los gases, es 0.082. Y eso va a tener de unidades atmósfera, litro, moles, grados Kelvin. Esa es la unidades que tiene que tener R. ¿Por qué? Pues no, porque usted tiene presión por volumen, es igual a nRT. Si usted despeja N, mire, N, si usted despeja N, va a ser PV entre RT. ¿Ve? Por lo tanto, si usted pone R aquí, va a poner la N acá. Entonces, R, ¿usted ve? Usted despeja la R, aquí va N. ¿Usted ve? Entonces tengo presión en atmósfera, volumen en litro, N en moles y T en grado Kelvin, y ese es el valor de la constante de los gases. Ahora, no siempre aparece de esa forma. Usted la puede simplificar, o sea, la puede utilizar volumen específico, masa específica, o sea, puede utilizar otras cosas. Entonces nosotros vamos a ver aquí una fórmula para el cambio de entropía de un gas ideal que se obtiene de la ecuación 725 y 726 que ya vimos la otra vez. ¿Te recuerdan? La ecuación de 725 y 726 que la vimos cuando vimos entropía de sustancias puras. Vamos a buscarla. Entropía de sustancias puras, teníamos estas dos, que la vimos en la clase anterior. Entonces, a partir de esas dos, combinando esas dos, usted ve que tiene acá energía interna, temperatura, presión, volumen y temperatura. Aquí tenemos volumen con variación de presión, presión con variación de volumen. Por eso se utilizan capacidad calorífica, volumen constante y presión constante para relacionarlo de esta forma. O sea, como la densidad, la derivada de la energía interna es igual a la capacidad calorífica o volumen constante por el cambio de temperatura, y la entalpía es igual a la capacidad calorífica a presión constante por diferencia de temperatura. Eso es para gases ideales, que es lo que vamos a ver ahora. Y la ecuación es PV igual a RT, pero es ahí, ahí le faltó la N, que son los moles. Ok, entonces vamos a ver que para determinar el cambio de entropía de un gas ideal, vamos a utilizar esas dos ecuaciones que se ve en la relación de propiedad para los gases en la figura de 730, la vamos a ver ahora. Sustituimos energía interna por esto
y la presión por esto, porque la presión es RT entre B. Entonces la 725, la 725 y con esta, que es la de, que son las 725 y 26, sustituimos esto en la 25, nos da esto. El cambio de entropía es igual al cambio de temperatura entre la temperatura con capacidad calorífica a volumen constante. Recuerden que a volumen constante por R por la derivada del volumen entre el volumen, derivada de volumen entre volumen, derivada de la temperatura entre la temperatura. O sea que ese es el cambio de entropía para un gas ideal, porque utilizamos la ecuación de los gases ideales. Entonces aquí habría que integrar dos veces la temperatura y el volumen, que al integrar el volumen sale la constante, y esta integración del volumen me da la relación, porque el volumen es lineal, entre el volumen, el logaritmo entre volumen 1 y volumen 2. Integro esto y la integral de esto me da esto. O sea, la integral del volumen con R me da R, que es una constante, por el logaritmo de B2 entre B1, porque voy a integrar acá. Que a ellos le faltó aquí ponerle la integral de esto. Le faltó poner aquí la integral de B1 a B2. Ok. Y aquí dejarla así, de 1 a 2. Tenemos la capacidad calorífica por la temperatura, que ya está integrada ahí, por dt entre dt. Esa es la resultante de la integración. Entonces, fíjense que esta parte, usted tuvo que multiplicar por la temperatura. O sea, que al integrar, la temperatura queda multiplicando. Por eso tenemos esta relación de diferencia de entropía para volumen constante. Pero ¿qué pasa? Si usted sustituye en la ecuación 26, sustituye la entalpía, recuerda que la entalpía es igual a la capacidad calorífica a presión constante por diferencia de volumen, la 26. Al sustituir la 26, en la 26 e integrando, tenemos esta otra. Usted se da cuenta que aquí tenemos diferencia de entropía con dos fórmulas. Una, capacidad calorífica a volumen constante, y otra a presión constante. Y aquí el logaritmo de la relación de los volúmenes, y este es el logaritmo de la relación de las presiones. Entonces, cuando la presión es constante, es la relación de las presiones. Y cuando tiene la capacidad calorífica por volumen constante, es la relación, el logaritmo de la relación de los volúmenes. Son dos ecuaciones para determinar la entropía en gases ideales. Entonces, con la excepción de los monoatómicos, calor específico de los gases ideales dependen siempre de la temperatura. Ok, so la integral de estas dos ecuaciones, no se puede resolver a menos que se conozca las capacidades calóricas con respecto a la temperatura, porque tenemos aquí, usted va a integrar, esto es una variable. Entonces, como esto es función de la temperatura, eso es decir que esta capacidad calorífica es una función de la temperatura. Y esta también. Entonces, tenemos que tener una relación entre la capacidad calorífica, volumen constante, y la temperatura, y una relación entre la capacidad calorífica, presión constante y la temperatura para poder integrar esto. Si no, no se puede integrar. ¿Ok? No se puede conocer. Incluso, cuando se tienen estas funciones, no es práctico realizar largas integraciones cada vez que se vaya a calcular. Por lo tanto, se dispone de dos opciones. Primero, realizar las integraciones suponiendo simplemente que los calores específicos se mantienen constantes, o evaluarlas una vez y tabular los resultados. Esos dos enfoques se presentan acá. Entonces, por eso de calor específico constante, análisis aproximado, y tenemos luego calor específico variable, que es un análisis exacto. Este que es un valor aproximado lo podemos ver así rápidamente. Ok, pero esos temas, oigan bien, yo les dije por el chat que le iba a poner eso como una asignación para que ustedes lo tengan como grupo. Ok, como grupo. Nada más son 4 grupos, yo creo, ¿no? Entonces, analizar estas dos opciones para calcular el cambio de entropía
teniendo esta relación entre la capacidad calorífica y la temperatura, cualquiera de las dos, para usted puede integrar en esa relación, entonces hace dos veces. Primero, que sea constante, porque si es constante sale fuera de la integración. ¿Ok? Ok, suponemos los calores específicos constantes para los gases ideales, ¿verdad? Eso es una forma común de aproximación, ya que se ha usado antes, incluso en este libro, en varias ocasiones. Porque varía muy poco la capacidad calorífica con la temperatura. O sea, un cambio muy grande con la temperatura cambia mucho la capacidad calorífica y por lo tanto habría que tener una relación. Ok, esta forma simplifica el análisis, pero el precio que se paga por emplearla es pérdida de exactitud, claro. Porque si tú supones que no varía, usted sabe que le va a dar un fallo, le va a dar un error. Esa magnitud del error, por esa suposición, va a depender de la situación. Por ejemplo, para gases monotónicos ideales como el helio, los calores específicos son independientes de la temperatura. O sea, no cambian con la temperatura. Por lo tanto, se supone que es constante. Y eso no puede provocar ningún error. Pero para los gases ideales, cuyo calor específico varía linealmente con el intervalo de temperatura, en un intervalo de temperatura, entonces el error se minimiza usando valores caloríficos específicos evaluados en los extremos. Entonces, por ejemplo, esta figura. Esta figura, mire, esta relación que usted ve acá es la relación entre la capacidad calorífica y la temperatura. ¿Sí ve? Esta. Es que una relación de que mientras va aumentando la temperatura, aumenta la capacidad calorífica. Ah, pero usted puede utilizar una capacidad calorífica promedio, y ya la sube constante, y la pérdida va a ser muy poca. Pero usted tiene que buscar la promedio de la capacidad calorífica aquí, y la capacidad calorífica aquí, y la capacidad promedio, utilizarla como constante. Y va a tener un error, pero mínimo. No puede ser muy grande el error. ¿Ok? Esos resultados por este tipo de aproximación son bastante exactos. Si el intervalo de temperatura, oiga bien, no es mayor que unos cuantos grados, unos cientos de grados, no más de unos cientos de grados Kelvin, unos cuantos. O sea, unos cuantos cientos de grados, cuando la temperatura es muy grande la diferencia, ya sí, ese promedio, aún usando un promedio, puede variar mucho. Ok. Entonces, las relaciones de cambio de entropía para los gases ideales bajo la suposición de calor específico constante se obtienen fácilmente reemplazando esto por capacidad calorífica promedio. O sea, que usted va a tener capacidad calorífica promedio, al integrar esto, le queda el logaritmo de la relación de temperatura. ¿Se ve? Y me queda así. Eso es suponiendo, cogiendo el promedio. Si usted coge el promedio, está muy fácil. Entonces integra el logaritmo. Logaritmo, esta constante por el logaritmo, esta constante por el logaritmo. Y aquí lo tenemos para volumen, capacidad calorífica, volumen constante, y aquí a presión constante. Y se tiene aquí el logaritmo de los volúmenes, aquí el logaritmo de la presión. Ok, usted ve que no es difícil. Ahora, los cambios de entropía también se pueden expresar por unidad de mol, o sea, introduciendo en los moles al multiplicar estas relaciones por la masa molar. Cuando tú multiplicas por la masa molar, entonces esta R es la R universal o unitaria por masa. Entonces, usted no cambia. Entonces, usted tiene aquí promedio, la entalpía media, capacidad calorífica media, y la misma con la constante de los gases en moles. Y también la tenemos para la temperatura, para la presión, la capacidad calorífica promedio constante. Ok, mire qué vamos a hacer. Eso que está, ese análisis de variable es un poquito más largo, porque ustedes lo pueden entender fácilmente, y ese ejemplo está en la plataforma para que lo estudien. Entonces, vamos a comenzar. Este puede ser el proceso entrópico de gases ideales. Se lo voy a mandar, se lo voy a subir en un video, pero lo vamos a ver porque esto es muy importante para
termodinámica 2. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a hacer esas asignaciones que ya están en la plataforma como una etiqueta, no está como una tarea, se lo voy a poner como una tarea con los ejemplos que están aquí abajo, que son 2 ejemplos. El ejemplo 10 y 11. Esos 2 ejemplos, 10 y 11, lo tienen que estudiar. Porque en la próxima clase vamos a dar trabajos reversibles de flujo estacionario, aplicando eso que conocemos, la entropía de gases ideales. Ok, así es que me van a excusar, pero lo vamos a dejar por ahí y nos vemos próximo sábado, si Dios quiere. Ok, Ok, maestro. Ok, profesor. lo siento de verdad. No, no hay problema. Nosotros entendemos. Ya ustedes saben entonces, por lo menos les voy a poner la asistencia a los que están aquí, que son bastantes. O sea, oye, vinieron 10 y que pasen buen fin de semana. Gracias, Igual, igual. profesor. Escúcheme de verdad, ok. No hay problema. Ok.